Bienvenidos, hay que alabar al Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 santo. Cantamos santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 santo. Cantamos santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Yo quiero verte. Cantamos santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña,
abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover, haz llover, haz llover sobre tu renuevo, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover. Manda la lluvia, 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 manda la lluvia. La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás. La oscuridad no prevalecerá. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios. Cristo te amamos, Cristo te amamos. Cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Tú la esperanza das, el huérfano tiene hogar, el perdido encuentra su lugar en ti. Levantas nuestro mirar, al débil fuerza le das, a los huesos secos das vida en ti, Jesús. Oh, oh. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios. Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Oh Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón
Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti. Cantamos Dios. Cristo, te amamos, cuando te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Oh Cristo, te amamos, cuando te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Amén. Buenas tardes. Vamos a estar ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 21 al 30. Pero vamos a empezar leyendo esta tarde Jeremías 2. Esto no va a estar en las notas, nomás algo que se me vino a la mente ahorita antes de pasar. Israel, ¿puedes encender las luces, por favor? Les leo Jeremías 2, empezando en el verso 1 y luego al 2 y vamos a orar. Dice Jeremías 2, verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, andad y clamad a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desoporio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por Juan capítulo 13, verso 21 al 30, Señor. Este tema que vamos a tocar, Señor, un tema tan delicado, Señor, tan importante. Te suplico que me ayudes a poder comunicar lo que me has enseñado a través de este pasaje bíblico. Te pido que sea de edificación a aquellos que van a escuchar esto, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hace mucho tiempo, había una iglesia en una ciudad que se llamaba Éfeso. Y esta iglesia era una iglesia muy impactante a su comunidad, tenía reputación de ser una iglesia sana, una iglesia perseverante, una iglesia, ejemplar. Y sucede de que el Señor Jesucristo le manda una carta a esa iglesia a través de el apóstol Juan. Ya cuando Juan está anciano, está en una isla donde lo han exiliado, y el Señor Jesucristo se le aparece a Juan y le dice a Juan que quiere que él le mande un mensaje a esta iglesia de Éfeso. Y a esa iglesia, en Apocalipsis 2 al 3, el Señor Jesús dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, eso es una carta pues muy bonita, ¿no? Imagínate que el Señor Jesucristo te mandara una carta a tu iglesia o te mandara una carta personalmente a ti donde te dijera, ¿sabes qué? Conozco tu arduo trabajo, conozco que eres paciente, conozco que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y ¿verdad? Como muy bien, ¿verdad? Pero sucede de que estas palabras de ánimo, el Señor las dice antes de tocar un tema o un punto en la vida de esta iglesia, que es el punto de que quiero que toquemos ahora, porque eso es lo que creo que sucede aquí en nuestro pasaje.
le dice a la iglesia ahí en el 4º verso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, lo que debe ser primero, lo que debe estar en lugar principal. Y en el caso de esta iglesia, pues obviamente, pues, o en el caso del ser humano, el primer amor, el amor que va primero antes de todo, debería ser el amor a Jesucristo. Pero considera que esta iglesia se le dice de que ha dejado su primer amor. Pero ellos estaban muy ocupados sirviendo al Señor. Ellos estaban demostrando pues un servicio al Señor ejemplar, y más sin embargo el Señor dice, has puesto otras cosas antes que yo. En el caso de esta iglesia, no era como que la iglesia había puesto cosas pecaminosas, obviamente, como digamos emborracharse o andar haciendo cosas que no se deben hacer. No, pero esta iglesia había puesto el mismo trabajo al Señor, o sea, el ministerio, antes que el Señor. Y eso es posible. Ahora, el tema aquí en Juan capítulo 13, vamos a mirar ejemplos de cómo se mira una persona que mantiene su primer amor, y vamos a mirar el peor ejemplo y resultado de la persona que deja su primer amor. Y lo vamos a mirar de esta forma. En Juan capítulo 13, verso 21 al 22, vamos a mirar al traidor. Del 23 al 26 vamos a mirar al amado, y luego del 27 al 30 vamos a mirar al poseído. Empecemos pues con el verso 21 de Juan capítulo 13, donde dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Entonces, primero tenemos que establecer contexto, ¿verdad? En el verso 21, donde el Señor dice, habiendo dicho Jesús esto. Eso obviamente se refiere a lo que vino antes. ¿Te recuerdas de que en este capítulo lo que ha sucedido es que el Señor les ha dado un ejemplo de servicio, un ejemplo de humildad? Le ha lavado los pies a los discípulos. Y después de haberle lavado los pies, cuando Pedro dice, ¿cómo me lavas los pies, Señor? ¿No me vas a lavar los pies? El Señor le dice a Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dice, no, pues entonces lávame completamente. Y el Señor le dice, ya estás lavado, y aquel que ya está completamente lavado solo tiene que lavarse los pies. Pero luego el Señor, en el verso 18, insinúa, ¿no?, que alguien lo va a traicionar. Dice en el verso 18, no hablo de todos vosotros, sea quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Verso 18, el Señor está insinuando que alguien lo va a traicionar. Y esto, por eso aquí en el verso 21, le causa tremendo dolor, un dolor profundo. Por eso ahí en el verso 21 dice, se conmovió en espíritu, porque lo que había dicho de que alguien lo iba a traicionar. Y esa verdad de que uno de ellos, y obviamente él sabía quién, lo iba a traicionar, le causó un dolor profundo. En el verso 18, donde dice de que el que come conmigo levanta contra mí su calcañar, viene de Salmo 41:9. Ahí David es el que escribe, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Hay una historia completa detrás de eso, solo te lo digo brevemente. Lo que sucedió es que uno de los consejeros de David, un anciano ya, que se llamaba Ahitofel, hubo una época en la vida de David donde su propio hijo Absalón lo quiso derrotar. Bueno, de hecho lo derrotó, lo sacó de su trono. Y entonces David, por no querer matar a su hijo, sale en exilio para que su hijo entre y tome el trono. Pues su consejero más confiado, Ahitofel, ya un anciano,
en vez de mantenerse leal a David, se va con su hijo que pues ha herido a su papá tanto así. Entonces, en esta época David tenía el dolor encima y encima uno del otro de que su propio hijo le está haciendo lo que le está haciendo, y luego uno de sus mejores amigos, Ahitofel, lo traiciona yéndose con su hijo para darle consejo a su hijo cómo derrotar a su papá David. Y entonces por eso en Salmo 55, verso 12 al 14, David dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual hubiera podido soportar o hubiera soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. A esto se está refiriendo el Señor cuando el Señor en el verso 18 dice, el que come conmigo alzó contra mí su calcañar. A esa historia se está refiriendo nuestro Señor, a esa traición profunda de que David había experimentado y deja grabado en los Salmos como un ejemplo de una traición extremadamente dolorosa. Ahora yo no sé, creo que sí, creo que tal vez, bueno, imagino que a todos hasta un cierto nivel nos ha sucedido de que alguien nos ha traicionado. O tal vez aún nosotros hemos sido lo que hemos traicionado a otra persona. Pero sea como sea, el ser traicionado, especialmente cuando tú lo has dado todo, cuando has amado a una persona, especialmente dentro de lo que es la comunidad de fe, cuando hay una traición así, es extremadamente dolorosa. Y creo de que todos a un nivel podemos experimentar ese dolor cuando alguien nos ha traicionado. Y otra vez, especialmente cuando nosotros lo hemos dado todo. Y hay un peligro porque sucede cuando somos traicionados, de repente como que nosotros ya no confiamos en nadie y no dejamos que nadie entre, y eso es muy peligroso. Pero fíjate el ejemplo del Señor. El Señor, si hay alguien que lo dio todo por amor a otros, pues fue el Señor. En este capítulo nos dijo de que el Señor, habiendo amado a sus discípulos, los amó hasta el fin. Es decir, hasta el límite extremo, te dije cuando estábamos ahí. El Señor lo dio todo. El Señor lo dio todo a todos, incluyendo a Judas. Pero este día, aquí en esta sección, había llegado el fin para Judas. El Señor los amó hasta el final, al límite extremo, pero llega a la vida de Judas el fin. Hasta aquí llegó Judas. Y tú necesitas saber de que esto sucede en la vida del ser humano. Que el Señor es increíblemente paciente con nosotros, pero sí llega un día cuando se termina la cosa. Tú sabes, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos la habilidad de agradar a Dios. Eso lo enseña Hebreos capítulo 11. Y la Biblia también enseña que nosotros tenemos la habilidad de entristecer a Dios. Esto lo enseña Efesios 4, 27 al 32, donde nos aconseja la palabra de Dios: no des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece de necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad de edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros la amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿ves? Esto nos enseña que nosotros tenemos la habilidad de agradar a Dios y tenemos la habilidad de hacer al Señor triste. El Señor es extremadamente misericordioso, pero te vuelvo a recordar, llega el fin a la vida del ser humano cuando esto se termina. Y en la vida de Judas, aquí se termina para él. Ahora fíjate en el corazón de Dios hacia aún personas como Judas. En Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y viva. Volveos vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Eso es el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento el corazón de Dios no es juzgar al malvado, no es como que Dios está esperando en el cielo para que se muera el malvado para mandarlo al infierno. El corazón de Dios en el Viejo Testamento, y te digo esto porque hay personas que dicen, no, el Viejo Testamento Dios es como muy enojón. No, pero en el Viejo Testamento el corazón de Dios es que el malvado se arrepienta. Y luego en el Nuevo Testamento, 2 de Pedro 3:9, ahí nos dice de que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen como tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Eso es el amor de Dios, pero nuestro Señor también es justo y llega el momento en la vida de una persona como lo ha llegado en la vida de Judas, le llegó el fin. Aquí el Señor revela claramente la traición, donde el Señor dice, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. O sea, lo dice claramente. Antes lo insinuó, en el verso 18 lo insinuó a través de, como todo el Evangelio en Juan 6:70, 13:10, diferentes partes del Evangelio de Juan, el Señor vino insinuando que uno de ellos lo iba a traicionar. Pero aquí claramente dice, de cierto, o literalmente dice, amén, amén, uno de ustedes me va a entregar. Y yo en lo personal creo de que esa razón o esto que procede de la boca del Señor es causa de tremendo dolor en el corazón del Señor. Ahora, quiero que te imagines lo siguiente. Imagínate el tono de tristeza donde el Señor dice, de cierto te digo, que uno de vosotros me va a entregar. Una de las cosas en la lectura bíblica que lamento es no poder escuchar tonos, como por ejemplo cuando el Señor va buscando a Adán y Eva cuando acaban de pecar, ¿no? Y dice la Biblia que Dios dice, ¿dónde estás? Tú te tienes que imaginar en qué tono Dios hace esa pregunta. ¿La hace en un tono enojado? ¿La hace en un tono con un corazón quebrantado? O sea, ¿cuál es el tono que escuchas cuando lees esa pregunta? Yo en lo personal escucho un tono como quebrantado, porque ni modo que el Señor no sepa, el Señor sabe todo. Aquí escucho al Señor decir, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar, y escucho un corazón quebrantado. Si hay algo que a mí en lo personalmente me duele y trato de evitar, obviamente, es hacer a mi Señor triste. Y yo sé de que yo tengo la habilidad de eso, y yo sé de que soy débil, y yo sé de que hay acciones y actitudes que no van con Dios, ¿me entiendes? Y entonces yo no hago las cosas que no hago, no porque una religión me dice, mira, no tienes que hacer esto. No, yo evito ciertas cosas, no por eso, sino evito ciertas cosas porque contristecen el corazón de mi Señor.
Y aquí escucho esto en el tono del Señor como quebrantado de que uno de sus apóstoles lo va a entregar. Ahora, imagínate el impacto que habrá tenido esta declaración en el resto de los apóstoles. Imagínate cómo esa declaración del Señor se habrá sentado sobre ese grupo de apóstoles en ese cuarto. Y luego imagínate a Judas. Imagínate a Judas escuchar al Señor decir: de cierto os digo, uno de ustedes me va a entregar. Y Judas ya sabía que está refiriéndose a él. Es increíble porque es como que el Señor le estuviera dando una oportunidad a Judas de decir: Señor, perdóname. Pero lejos de eso, el Judas ya estaba decidido lo que le iba a hacer. Luego en el verso 22 miramos la reacción de los discípulos. Entonces, en el verso 21 miramos que el Señor declara abiertamente el traidor. Alguien me va a traicionar. Luego en el verso 22 mira la reacción de los discípulos. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Hay dos cosas que quiero señalarte en esta reacción. En la reacción de los discípulos, dos observaciones que quiero presentarte, pero para hacer eso quiero darte como más color, porque a través de los evangelios, por ejemplo, en Mateo 26, 22 y Marco 14, 19, contando la misma historia, donde el Señor dice que uno de ellos lo va a traicionar. Mira cómo responden, cómo lo dice Mateo que respondieron. En Mateo 26, 22. Dice, y entristecidos en gran manera, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Y luego Marcos 14, 19, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Primera observación que quiero que observes aquí. El corazón de los discípulos refleja el corazón de Jesús. ¿A qué me refiero? Me refiero de que en verso 21 nos dice de que el Señor conmovido en espíritu, o sea que el Señor el Señor tristemente dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y la reacción de los discípulos es que el corazón de los discípulos refleja el corazón de nuestro Señor. Y a esto voy, mira, que nuestra meta, según entiendo esto, debe ser no decir, a ver, ¿cuál es la lista de reglas que yo tengo que seguir, donde puedo encontrar las cosas que puedo hacer y las cosas que no puedo hacer? No, si esa es tu actitud, no estás perdiendo el punto aquí. No, lo que la Biblia nos enseña es de que la meta del discípulo es que nuestro corazón refleje, el corazón de Cristo sea reflejado en nuestro corazón. De que las cosas que hacen triste el corazón de Cristo, que eso nos haga triste a nosotros. Y las cosas que agradan el corazón de Cristo, que esas cosas nos agraden a nosotros. Esa es la meta. A eso es lo que nosotros queremos llegar. Queremos llegar al punto donde nuestro corazón palpite al mismo ritmo que palpita el corazón de Jesús. Y esto es aquí lo primero que quiero apuntarte, de que los discípulos reflejaban el corazón del Señor. En este caso, estaban tristes, porque el corazón del Señor estaba triste. Y luego, segunda observación, y esto honestamente me reta y me toca el corazón, porque ellos responden reflejando el corazón de Jesús, y responden no teniendo confianza en su propia manera de ser, porque uno por uno empezaron ellos a decir: ¿seré yo, Señor? Mira, te quiero recalcar algo.
nosotros no es que nosotros digamos, vamos a hacer excusas por la manera que somos, ¿verdad? Y de hecho he escuchado a personas decir, no, pues si aún los mismos discípulos del Señor, mira cómo eran, ¿cómo esperas de que yo sea diferente, no? Sí, los discípulos del Señor eran personas igual que nosotros, con muchas fallas, ¿no? Pero la meta de ellos no era quedarse allí, y esa no debe ser nuestra meta. Pero a lo que voy aquí es de que ellos dicen, ¿seré yo? Se preguntan le preguntan al Señor, ¿soy yo de quien te estás refiriendo a mí, Señor? Y sabes, esta idea de que ellos no confiaban en su propia forma de ser, es una idea de que entre pasan los años de mi caminar con el Señor y entre más viejo me pongo, más entiendo esta reacción de los discípulos, donde ellos no tienen confianza en su forma de ser. Ninguno de ellos, tal vez con la excepción de Pedro, porque Pedro hubo una vez que dijo, aunque todos te abandonen, Señor, jamás yo te abandono, ¿no? Pero aquí miramos un ejemplo donde ellos escuchan al Señor decir, uno de ustedes me va a entregar. Y ellos no se hacen la idea de que ellos son la excepción y que ellos nunca pudieran traicionar al Señor. Y eso para mí primero me previene. Me previene porque me dice la Biblia en 1 Corintios 10:12 de que el que piense que está firme, que mire que no se caiga. O sea, ten cuidado, no te creas súper cristiano, que tú no eres exento a poder caer. Sí me previene y luego me confirma porque en Jeremías 17:9 me dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas, más que todas las cosas, perverso, ¿y quién lo puede conocer? Ya me previene, me confirma la palabra de Dios que me dice claramente mi corazón, aún ya siendo cristiano, tiene la tendencia de vagar, ¿no? Y entonces el Señor me previene, me confirma y luego me acerca al Señor. En 2 Corintios 5:21 me dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Si me acerca al Señor porque me recuerda de que mi posición mi posición buena ante los ojos del Señor no consiste en mi forma de ser, no consiste en que tan bien me porto, consiste completamente en la perfección de Cristo sobre mí, porque Él murió por mis pecados y vivo mi vida en búsqueda de un corazón que refleje al Señor. Esto es lo que cuando los discípulos dicen, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Eso es lo que hace en mi vida. Yo me pongo a pensar, hey, ten cuidado porque nadie es exento de caer. He hecho esto suficiente para contarte historias que me dan mucha tristeza. Me pongo a pensar en personas a través de mi caminar con el Señor que yo pensaba jamás esa persona caería y han caído, horriblemente han caído. Y eso a mí me dice, ten mucho cuidado si crees de que eres súper cristiano porque puedes caer. Si no tienes cuidado, me confirma, me dice el corazón del ser humano es perverso y me acerca al Señor, me dice mantente cerquita a mí. Jeremías 23:6 dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra, no nuestra propia justicia. Y luego, fíjate la hipocresía, el descaro de Judas. Porque cuando todos los discípulos están diciéndole al Señor, Señor, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Mira lo que Judas dice en Mateo 26:25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro?
Imagínate el descaro de este hombre, ¿no? Él sabía de que él era. Los otros discípulos, pues ellos no están confiando en su propia forma de ser, pero este hombre ya sabía. Mas sin embargo tiene el descaro de hacerle esta pregunta al Señor. Judas había dejado su primer amor. Él es el traidor. ¿Sabes? Judas es una fotografía del mundo inconverso y más específicamente Judas es una fotografía del mundo religioso sin una relación verdadera con el Señor. Por fuera se mira bien. Hombre muy respetado, ya vamos a llegar a eso. Pero un hombre muy lejos de Dios. Judas es una foto, un retrato del mundo religioso, del mundo inconverso, pero más específicamente del mundo religioso, sin Cristo, sin una relación viva con el Señor. Esto es el traidor, verso 21 al 22. El traidor es revelado, versículo 21 al 22. Y luego el verso 23 a la primera parte del 26 miramos el amado. Entonces tenemos el traidor es revelado y ahora el verso 23 a la primera parte del verso 26 tenemos el amado. Contraste muy hermoso y honestamente esta es mi favorita parte de este estudio. Dice el verso 23, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Entonces aquí tenemos el amado. Primero la posición del amado. En el verso 23 nos dice la posición del amado. Primero la identidad. ¿Ves? En el verso 23 nos dice de que uno de los discípulos al cual Jesús amaba, esta persona, el discípulo al cual Jesús amaba, básicamente te digo es Juan. Pero ¿por qué nosotros creemos que es Juan? Y hay mucho detalle que no te quiero dar porque es mucho y no te quiero aburrir y va a tomar mucho tiempo. Pero nomás te digo esto. Juan escribió 5 libros en la Biblia. Este libro que estamos leyendo, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Y entonces, cuando tú lees estos 5 libros, tú te das cuenta de que el autor, el estilo de escribir es muy similar. Y entonces encuentras en Apocalipsis 1:9, por ejemplo, donde Juan dice, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Te digo esto porque ahí nos identifica quién es el autor de Apocalipsis. Y Apocalipsis usa palabras, usa estilos muy parecidos al Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y por eso nosotros creemos de que él escribió estos libros. Pero Juan se convierte en el apóstol amado. Él se refiere a sí mismo como el que Jesús amaba. Y entonces miramos aquí pues que él estaba recostado al lado del Señor. Ahí en el verso 23 nos dice de que estaba recostado al lado de Jesús. Ahora, en esta cultura, cuando comían, ¿verdad? No se sentaban a una mesa, sino en el suelo, en una
en una mesa bajita, se acostaban y entonces tenían como sus manos así, ¿no? Y con esta agarraban la comida y comían, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí así, por decirlo así, ¿verdad? Y me estoy acostando así y tengo mi oído, está cerquita a la persona que está a mi lado, pues Juan estuviera aquí, por decirlo así, y el Señor estuviera aquí. Y entonces esta idea de que nos está pintando aquí en Juan capítulo 13, 23, es de que Juan estaba pues bien cerquita al Señor. Y es una imagen aquí que nos está pintando no solo de una cercanía física, que lo estaba, pero nos está pintando algo más, nos está pintando una cercanía al corazón del Señor. De hecho, creo que fue como en el verso 25, nos dice que estaba cerca al pecho de Jesús, o sea, cerca del corazón de Jesús. Esa es una manera, pues sí, literal, que nos está diciendo que está cerquita al corazón de Jesús, pero también simbólica, en el sentido de que de todos los apóstoles, habían 3 apóstoles, que era Pedro, Juan y Jacobo, que estaban más cerca al Señor. Y de esos 3, Juan parece ser el que estaba aún más cerquita al Señor. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? ¿Verdad? Porque ponemos a pensar, ¿y eso a mí qué? ¿Verdad? ¿Y eso de qué me sirve a mí saber de que Juan estaba cerquita al Señor? Es la posición del amado. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos una posición también. En Efesios 1:20 nos dice que la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y luego Efesios 2, 6 al 7 me dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Te aconsejaría que medites en Efesios 2, 6 a 7, es decir, mastícalo y ponte a pensar qué quiere decir eso. Claramente nos está diciendo de que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales donde Él está sentado. Y lo dice como en términos pasados, como ya estuvo, ya es un hecho. Y eso para mí si no estuviera escrito, pues sería imposible para mí creer, porque esto me está diciendo a mí de que esa es mi posición. Mi posición, tu posición como creyente, como hijo de Dios, es que tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y luego en Efesios 1:20 me dice que el Señor está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales. Eso es increíble. Entonces tenemos aquí el apóstol Juan sentado cerquita al pecho del Señor, la posición del amado. Y luego para nosotros, nuestra posición es que el Señor nos ha dicho de que estamos con Él sentado. No porque seamos chulos ni nada así, pero porque somos amados del Señor. Segunda de Corintios 7:1 me dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ves cómo esto no nos da una libertad para vivir vidas descuidadas, vidas sucias? ¿Ves? Porque cuando la Biblia me dice a mí que el Señor Cristo murió por mis pecados, me ha adoptado por fe, porque por su misericordia me ha dado su perfección y que me ha sentado en lugares celestiales, que ya es un hecho, que no es nada que yo pueda merecer ni aún perder, porque no me merecí la salvación para empezar. Eso no me da libertad a mí para decir, pues voy a vivir como yo quiera vivir y voy a vivir una vida sucia y descarrilada. No, porque en 2 Corintios 7:1 me dice que la reacción de la persona que verdaderamente es amado, o sea, un cristiano, el amado, aquí me dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra vez, lo que yo hago no tiene su raíz en un temor por ser juzgado. Temo al Señor,
Pero la raíz de lo que hago por lo que hago tiene su raíz en que el Señor me amó. El Señor me ama. Y eso me impresiona a mí. Y creo que le impresionaba al apóstol Juan, y por eso Juan se refería a él mismo, el que Jesús amaba. Y aquí tenemos, pues, aquí nos dice, pues, el discípulo que Jesús amaba. Ni modo que no amaba a los otros discípulos, nomás de que aquí nos está diciendo el autor de que se refiere, pues, a Juan. Ahora tenemos la pregunta del amado en el verso 24 al 25, dice que a este pues, y esto es como cómico porque en el verso 24 dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces Pedro, como no estaba tan cerquita al Señor en distancia física. Y entonces nos dice que le hace señas a Juan como, ¿verdad? Sí. Y entonces, pero ¿sabes? Eso me enseña lo siguiente, de que, mira, Pedro, sin controversia, Pedro en los principios de la iglesia, él era el líder, él era el que siempre hablaba, aun cuando no tenía que hablar. Y entonces miramos que Pedro es, por decirlo así, la chispa, ¿no? Pedro es el activista, el que anda para arriba. Pedro es siempre en movimiento, ¿no? Pero mira aquí, que Pedro no es el que está más cerca al Señor. Pero ¿quién es el que está más cerca al Señor? Juan, el místico, por decirlo así, el poeta, el soñador. Y eso me habla muchísimo a mí. Pero la posición de Juan, de estar cerquita al Señor, miro de que Juan lo usa para ser de bendición a otras personas. Hay un dicho que dice de que buenos líderes usan su posición para edificar a otras personas y malos líderes usan personas para edificar su posición. Y aquí tenemos el ejemplo de Juan usando su posición cerquita al Señor para ser de bendición a otros, en este caso a Pedro, porque Pedro, pregúntale quién es, ¿no? Ahora, conociendo a Pedro, me imagino que Pedro da la actitud como de Pedro cuando tratan de arrestar al Señor y le mocha la oreja a aquel soldado. Tal vez Pedro está pensando, dinos quién es y ahorita lo vamos a descontar, ¿no? Y Pedro le hace señales a Juan que le diga que quién es. Y luego Juan dice en el verso 25, entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y entonces aquí tenemos pues que el Señor ya le revela a Juan, el que está más cerquita a él, quién es. Y esto otra vez, el que está cerquita al Señor, se le da revelación. No es tanto preparación mental, y obviamente la preparación mental sí es importante, la preparación del intelecto es importante, pero más que eso, es la posición del corazón, la preparación del corazón con el Señor, estar cerquita al Señor. Nos dice en Salmo 25:14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Este es el ejemplo que tenemos aquí con Juan, de que él está cerquita al Señor y por eso se le da esa revelación a Juan. En primera de Juan 4:11, otra vez continuando con la idea de que Juan estaba impresionado, de que él era amado de Dios. Primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Tenemos pues este hombre impresionado de que Dios lo ama. Entonces hemos visto el traidor, hemos visto al amado y ahora rapidito porque se me acaba el tiempo, el poseído, y con esto vamos a terminar. Esto es el poseído. Hemos visto el traidor, el amado, y ahora vamos a mirar al poseído. La segunda parte del verso 26, y lo leo hasta el 30, y mojando el pan, lo dio a Judas, Iscariote, hijo de Simón.
Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Esto es el poseído. Mira primero la posición y la posesión. Entonces la posición, ¿dónde está? Y la posesión del poseído. En el verso 28 nos da a entender que los discípulos todavía no saben que Jesús estaba refiriendo a Judas, que él lo iba a traicionar, porque esto implica que Judas estaba al igual que Juan, cerquita a Jesús. ¿Sí entiendes esto? El hecho de que en el verso 28 los otros discípulos no entendieron de que el que lo iba a traicionar era Judas, nos dice de que Judas, al igual que Juan, estaba bien cerquita físicamente al Señor, porque solo Judas fue, solo Judas fue el que escuchó, cuando Juan le dice quién es, le dice al que le dé el pan mojado, y el Señor le da el pan mojado a Judas. Y el Señor le dice a Judas, ve y haz lo que vas a hacer, hazlo rápido. Judas estaba cerquita al Señor. Ahora, esto nos dice muchísimo, porque si Judas está cerquita al Señor físicamente, pero está lejísimo del corazón del Señor. Entonces tenemos dos personas, tenemos al amado que está cerquita físicamente del Señor, y tenemos a Judas que también está cerquita físicamente del Señor. Pero qué contraste más grande entre Juan y Judas. Uno está cerquita, los dos están cerquita, pero uno de ellos está infinitamente lejos del corazón del Señor. Esa es la posición del poseído. Y luego su posesión. En el verso 27 nos dice de que Satanás entró en él. Tomó posesión de Judas. Ahora, no te pongas a pensar aquí que esto es como una película de horror, que el diablo se le metió y empezó a espumar de la boca. Eso sí sucede, pero aquí es más, aquí es otra cosa. Es como Judas le había empezado a dar entrada poco a poco a Satanás, al grado de que Satanás toma posesión de Judas. Yo por esto no creo de que jamás Judas fue un verdadero creyente, porque un verdadero creyente no puede ser poseído por Satanás, pero aquí tenemos que Judas es poseído por Satanás. Verso 28 al 29, la apariencia del poseído. Dice el 28 al 29 que ninguno de los que estaban en la mesa entendía por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía comprar lo que necesitas para la fiesta o que diese algo a los pobres. Imagínate, entonces ellos miraban a Judas y lo consideraban confiable porque nos dice de que tenía la bolsa. Cuando se reunieron, por decirlo así, y empezaron a decir, vamos a necesitar un poquito de dinero porque vamos a andar para arriba y para abajo. Y dijeron, ok, ¿quién va a ser el que va a cuidar el dinero? Habrán dicho, no, pues Judas es confiable. Tal vez lo creían responsable porque dicen, oh, seguramente el Señor le está diciendo que vaya a comprar lo que vamos a necesitar para la fiesta. Lo creían caritativo porque nos dice de que pensaron de que le iba a dar algo a los pobres. Algunos pensaban, dice el verso 29, los engañó a todos. A todos engañó Judas. Los discípulos pensaban que Judas era un hombre confiable, responsable, caritativo, pero el Señor sabía que este hombre lo iba a traicionar. Dios ve todo, ¿ves?
Y eso a mí me consuela, porque hay personas que, pues, ¿verdad?, que me duele el corazón por ciertas personas y el Señor lo ve todo. Último verso, la consecuencia del poseído. Dice el último verso, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y esta última frase, mira, era ya de noche. Esa es la última frase de este texto, y era ya de noche. Esa frase está, por decirlo así, embarazada con tantísimo significado, que cuando tú te alejas del Señor, tú estás saliendo a la noche, por decirlo así, a la oscuridad. Y pronto Judas entraría a la oscuridad eterna. El hombre que dejó, no creo que nunca tuvo su primer amor. Entonces, el consejo para nosotros, por ejemplo, a la iglesia con lo que empezamos, la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Más nos vale a nosotros mantener nuestro primer amor, Cristo, donde Él pertenece. Y aquellas otras cosas que nosotros damos entrada, tenemos mucho cuidado y considera lo que le sucedió a este hombre, Judas, que estaba tan cerquita físicamente del Señor. Ten mucho cuidado, te ruego, te suplico, tomes inventario de tu vida y te pongas a pensar, ¿qué es lo que yo amo más que todo? ¿Por qué estoy viviendo mi vida? ¿Dónde estoy invirtiendo mi vida? Y te suplico que por favor sea Cristo el dueño de tu corazón y tu primer amor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres tan paciente con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, esta semana a poner en práctica lo que hemos visto, Padre, de mantenerte como nuestro primer amor, Señor. Perdónanos cuando nos hemos desviado de ti, Señor. Queremos regresar, Señor, a nuestro primer amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ver mi interior, tú lo haces mejor que yo. Tal vez ya no sé lo que hiciste en mí, pero aún así te puedo encontrar. Camina junto a mí, bajo el sol, el cielo y junto al mar. Ya no quiero apartar, quiero estar junto a ti. Quiero respirar tu perfección. Dame tus ojos en tiempo de oscuridad. Dame tus manos tan llenas de tu amor. Quiero ese corazón que late por mí. Cuando te convertiste en mi hogar, ya no quiero soñar, quiero estar junto a ti, quiero respirar tu perfección. Dame tus ojos en tiempo de oscuridad, dame tus manos tan llenas de tu amor. Quiero ese corazón que late por mí. Dame tus pies para volver a caminar. Dame pasión para buscarte más y más. Quiero ese corazón que late por mí. Quiero estar
comenzar a respirar, respirar. Dame tus ojos en tiempo de oscuridad. Dame tus manos tan llenas de tu amor. Quiero ese corazón que late por mí. Dame tus pies para volver a caminar. Dame pasión para buscarte más y más. Quiero ese corazón que late por mí. De mi interior, tú lo haces mejor que yo. Tal vez ya no esté lo que hiciste en mí, pero aún así te quiero ver. Dios te bendiga.